Bien, este, agradezco la invitación a este seminario. Me da gusto ver que el grupo de estudiantes de física de mi alma mater se mantiene activos a pesar de la pandemia y el encierro. Manténganse alejados del coronavirus, dirían por ahí. Lo bueno es que como teóricos o como científicos no nos impide seguir haciendo trabajo y seguir aprendiendo. Lo que les voy a platicar hoy, como ya bien Brandon mencionó, es un poco prácticamente de mecánica cuántica, aplicaciones de lo que aprendemos como estudiantes de mecánica cuántica, ¿sí?, a problemas ya de la vida real. En particular, dinámica electrón-núcleo, es decir, electrones que se acoplan al movimiento del núcleo, no están separados, ¿sí?, sino lo que el electrón, la dinámica del electrón dicte, el núcleo se va a reacomodar al respecto y viceversa, ¿sí? Usualmente aprendemos métodos de FETI, creo que se llamaba la materia en mi época, funciones especiales y transformadas integrales, a resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí?, por método de separación de variables, y eso desacoplaba. Bueno, aquí no, la idea es que se acoplan, ¿sí? Y sobre todo, mi campo de especialización es en resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, es decir, ver en detalle qué pasa. Y les voy a dar la siguiente motivación de por qué es importante saber eso. Cuando ustedes ven mecánica cuántica, lo que más énfasis se nos hacen los profesores, al menos en mi época, era de que, pues, utilizas teoría de perturbaciones dependiente del tiempo, conoces tu sistema cuántico inicial y haces una perturbación y te fijas al tiempo final, t tendiendo a infinito, la famosa regla de oro de Fermi, y vemos en cómo terminó el sistema, calculamos sus probabilidades y listo. Así es como más prácticamente se nos enseña, pero es como si yo les dijera, bueno, imagínense que ustedes van a ser papás, ¿sí? Llegan el día del parto, ven el bebé que nace y le dicen a su esposa, ¿sabes qué, mi amor? Por cuestiones de trabajo me tengo que ir, regreso en 30 años. Y a los 30 años que ustedes regresen, ven a su hijo ya de 30 años crecido. Y sí, éxito, le fue bien, pero no saben qué pasó en medio. Lo interesante es saber cómo le fue en la escuela, sus penas, sus glorias, todas las cosas en detalle, y eso es lo bonito. Aquí pasa lo mismo. En mecánica cuántica sí es bueno aprender teoría de perturbaciones dependientes del tiempo y ver cómo termina el sistema, pero lo más bonito es cómo va en medio, qué hace. Y ese tipo de cosas, la riqueza de la dinámica es ver toda la película. Si ustedes ven toda la película, le entienden a la trama, ¿sí? Si nada más veo el inicio de la película y de ahí me piden que concluya, pues va a ser muy difícil. O si veo las puras conclusiones, pues no supe qué pasó en medio. Entonces espero que me entiendan a por qué es tan importante estudiar procesos dependientes del tiempo. En particular, mi campo de investigación, que empezó ahí en la UAM, fue colisiones atómicas, bajo la asesoría del doctor Salvador Cruz, hace ya muchos años, pero yo después me he ido desviando a hacer otras cosas. De colisiones atómicas me interesó mucho ver cómo los electrones brincan entre los sistemas iónicos, ahorita les voy a dar motivaciones al respecto, cómo se fragmentan las moléculas, por qué se fragmentan y por qué se forman nuevas moléculas, y en particular cuando no hay una emisión de luz directa, ¿sí?, lo que llamamos fotones virtuales. En eso se va a centrar la práctica. Obviamente hay más campos que al final les voy a platicar, esperando motivarlos. Pues realmente el problema, ¿sí?, es la interacción de iones con materia, ¿sí? Eso es iones pesados, iones ligeros y luz también, ¿sí? Entonces, aquí se los planteo muy, no sé si vean un mouse, yo no lo veo, pero eh, lo que tengo aquí es partículas alfa, ¿sí?, electrones beta y rayos gamma incidiendo sobre una hoja de papel, ¿sí?, con cierta energía, obviamente, y las partículas alfa, un pedazo de papel, una hoja de papel, las puede detener, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el papel presenta cierta interacción con la partícula alfa que las logra atrapar y las detiene. Les quita su energía y ahí se detienen. Los electrones beta, esos no, esos continúan. Logran atravesar el papel muy bien, pero una mano sí los puede detener. Pero un fotón gamma no los detiene hasta que le ponemos un bloque grueso de concreto. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de la partícula que tengamos, dependiendo del tipo de interacción que ésta tenga con el medio material, ciertos procesos van a ocurrir. Entre ellos, uno de los más importantes, que fue mi motivación en la licenciatura, cuando yo decidí dedicarme a este campo,
fue precisamente el daño producido por iones pesados en comparación con los rayos X. ¿Sí? Cuando ustedes van a la playa, les dicen póngase su protector solar para que no les cause cáncer en la piel. Bueno, rayos X son más energéticos, pero los rayos ultravioleta, que son los que recibimos cuando estamos en la playa, logran dañar el ADN de las células. ¿Cómo? Rompiendo un enlace, como dice aquí, rayos X. Ese pequeño enlace de una molécula de ADN, como está esquematizada aquí, lo que me dice es que se rompe, el ADN sufre un daño y esa célula tiende a morir. Al morir, se empieza a reproducir de manera alocada, que es lo que produce el cáncer, y nuestras células empiezan a crecer de manera sin control. Pero los iones son peores. Iones pesados no solamente rompen un enlace, hacen cascadas, como lo pueden ver, ¿sí? En la parte inferior derecha de la imagen, rompe un enlace y ese enlace a su vez rompe otro, y esa cascada es mucho más peligrosa. Entonces, la partícula alfa que detuvo el papel realmente lo que está haciendo es transferir toda su energía en ese papel, ¿sí? Al grado de que al quedarse allí, esa energía hace más daño. El electrón beta lo atravesó, prácticamente no interaccionó, no depositó energía, y un rayo gamma mucho menos. En otras palabras, es más eficiente hacer daño en materiales con iones pesados que con fotones. Eso tiene implicaciones muy importantes en la vida real. Por ejemplo, en astronomía, el medio interestelar. Esta fotografía tomada por el Hubble de una nube de gas en la constelación de Cygnus, nosotros sabemos que los átomos obviamente emiten luz dependiendo de su huella espectral, es decir, qué niveles de energía tienen, y viendo ese color de luz nosotros podemos determinar qué átomos están allí. ¿De acuerdo? Pero esa es una fotografía instantánea. Lo interesante es ver cómo evoluciona en el tiempo y decir, bueno, estos átomos se van a mezclar químicamente, van a formar nuevas moléculas, es decir, va a cambiar la química, ¿sí? Para eso lleva cierto tiempo. Ustedes lo habrán notado, si tienen una taza de café y le ponen leche, si le pongo la leche y no le muevo, tarda mucho, ese es un proceso difusivo, en que la leche se mezcle con el café. Pero si tomo una cuchara y le muevo más rápido, es decir, acelero el proceso, eso va a hacer que mi leche con café quede listo más pronto. Esa razón de qué tan rápido va a ocurrir el proceso en química es muy importante, porque no voy a esperar miles de millones de años a que estas nubes cambien, o lo puedo acelerar. Y lo importante es aprender cómo podemos modificar eso. Obviamente, en ese cambio, esas nuevas moléculas van a cambiar esos colores, la espectroscopía. Y obviamente, en esas interacciones entre átomos, pues va a haber transferencia de energía y transferencia de carga. ¿Sí? Son iones, van a ceder electrones, van a ganar electrones, van a perder energía, van a ganar energía dependiendo del tipo de interacción. Y eso va a hacer que el proceso sea más rápido o más lento. En medios, en atmósferas. Aquí les muestro una fotografía de Saturno, tomada también por el Hubble, donde pueden ver una aurora boreal. ¿Sí? Eso quiere decir que le está llegando luz interaccionando con campos magnéticos en los polos y podemos determinar el tipo de gas. En Saturno, pues prácticamente es metano. Pero aquí en la Tierra hace varios miles de millones de años no teníamos una atmósfera rica en oxígeno y nitrógeno. Lo que teníamos era prácticamente ácido sulfúrico y metano. ¿Cómo es que evolucionamos a tener una atmósfera como la que tenemos ahora? Por el mismo principio, reacciones atómicas. ¿Sí? Su composición química cambió, ¿sí? Hay emisión de fotones, esos fotones interaccionan con otras moléculas, las excitan, aceleran el proceso, puede ser ionización, enlaces químicos nuevos se forman, en fin, una serie de procesos químicos o atómicos que son de interés para nosotros. Obviamente, de nuevo, involucran transferencia de energía y por lo tanto de momento. Y con eso podemos modificar la reactividad. En el caso de la Tierra no estoy diciendo que fue una reacción química a nivel atmosférico. Eso no ocurre ahora. Por ejemplo, el premio Nobel de Mario Molina fue en saber que precisamente los clorofluoranos en la atmósfera estaban destruyendo la capa de ozono. Bueno, esos procesos nosotros debemos entenderlos bien, no solamente desde el punto de vista químico, sino desde el punto de vista físico de átomos y moléculas. ¿Sí? En nuestro caso de la atmósfera, pues fueron al final de cuentas bacterias las que aceleraron el proceso de que la atmósfera cambiara. Pero a su vez, esas bacterias se rigen por procesos químicos, obviamente en una escala de tiempo diferente. Con el doctor Cruz realmente lo que yo aprendí a hacer es lo que se llama poder de
frenamiento y tiene que ver con lo siguiente. En radioterapia y dosimetría, que es una de las aplicaciones de física médica, de aplicaciones de la física a la medicina, lo que nos interesa es saber cómo quitar un tumor, ¿sí? Un tumor que tienes en un músculo, como lo muestra la gráfica de la superior izquierda. Si es un músculo, normalmente los médicos hacen bisturí, te operan y te lo extraen. Pero si ese tumor se encuentra en el cerebro, no es tan fácil. Entonces, hay técnicas de radioterapia y dosimetría que permiten, por pinceles de iones, es decir, un acelerador lanza ion por ion, ¿sí? Y lo importante de saber cuánta energía se transfiere, a diferencia de los fotones, como lo ven en la gráfica de la derecha blanca, ¿sí? De nuevo, los rayos X se detienen en el grosor prácticamente en lo que es la superficie, la piel, ¿sí? Ahí es donde la mayor cantidad de daño genera, donde la mayor cantidad de dosis se deposita. Pero los iones pesados no. Esos tienen que romper enlaces y van penetrando hasta que finalmente se detienen y el mayor daño es donde se detienen, donde depositan la mayor cantidad de energía. Ese se llama pico de Bragg y va a ser importante para lo que les voy a presentar más adelante. Lo importante de ese pico de Bragg es que se puede modular, es decir, se le puede poner una máscara y decir qué tan grueso es el tamaño del tumor y además cambiar la energía. Con la energía se cambia qué tanto penetra. Y obviamente eso permite de manera pincelada terminar con tumores sin necesidad de abrir al paciente. Además, estos iones que se implantan, que solamente son protones o átomos de carbono, los absorbe el cuerpo, no tiene efectos secundarios. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Una de las líneas que yo he estado investigando últimamente es combinar estos métodos de iones, de depósito de iones para tratamiento de tumores, combinado con láseres, por ejemplo, en cáncer de mamas, ¿sí? Porque con el láser podemos modificar la transferencia de carga y podemos acelerar el proceso. Esas son de las líneas que estoy siguiendo y les presentaré algunos resultados al respecto, al nivel de que puedan entenderlo, ¿sí? Aplicaciones de esto en microelectrónica y metalurgia. Por ejemplo, algunos de ustedes, bueno, no creo que tanto, pero en mi época, antes de los celulares de ahora, los primeros celulares de las películas de James Bond, que eran estos tabicotes, ¿sí? La electrónica era muy grande. Las computadoras con las que yo empecé a trabajar allá en la UAM eran muy grandes, la Titan, y eran computadoras cuya electrónica requería espacios muy grandes. Ahora ya prácticamente en un celular se tiene una computadora con las que yo empecé a trabajar esto hace 20, 25 años. Pero lo importante es de que con estas mismas técnicas de manejo de iones, de aceleradores, ¿sí? Se pueden implantar en materiales, cambiarles su estructura del material, cambiar su tensión, su estrés. Al mismo tiempo se puede construir microcircuitos por pincelado. En estas gráficas de un micrómetro que les estoy mostrando, ion por ion se fueron esculpiendo estas imágenes para formar estas capacitancias y por lo tanto reducir el tamaño de estos circuitos. Pero ion por ion hay que saber cómo ese ion va a penetrar, cómo va a interaccionar con los otros átomos, qué enlaces va a romper, qué cargas va a llevarse, qué electrones, y eso es, digo, experimentalmente es fácil, además se le acelera y poco a poco con la práctica se logra hacer este tipo de esculturas. Pero en la teoría, entender por qué ocurre eso es bastante complicado. Pero esas son de las aplicaciones del manejo de iones. Como físicos, normalmente todo lo hacemos esquemáticamente fácil. Cualquier problema que tengamos nosotros siempre es un cuadrado o una esfera, lo cual es relativamente sencillo en nuestro caso. Entonces les voy a plantear realmente de las cosas que uno necesita para este tipo de estudios. Consideren que un haz de iones con una energía E o velocidad v inciden del lado izquierdo sobre un material, mi material es esta barra azul que pinté allí, y tienen una carga, ¿sí? Una carga positiva o negativa, ¿sí? Y van a perder cierto número de electrones Q, ¿de acuerdo? Interaccionan con este material de grosor de X, puede ser un gas, puede ser un sólido, dependiendo de la densidad de ese material podemos determinar qué va a pasar. Obviamente al penetrar, ¿sí? La velocidad va a disminuir una delta V, la energía va a cambiar, va a perder energía. Posiblemente pueda ganar energía si el material se la transmite. En el zoom de la imagen, lo que vemos ahí es que hay una serie de cascadas o de colisiones internas en donde se va transfiriendo carga, energía y
Eso es lo que nos interesa determinar. Al final, ¿cuánta energía perdió? ¿Cuánta energía depositó en el material? Obviamente, si transfiere energía a este material, se va a calentar, se va a dañar. Pueden haber muchos procesos que los voy a comentar más adelante. Pero desde el punto de vista teórico es bien fácil. La pérdida de energía es la suma sobre todas las colisiones. Esta WI que está ahí, yo no veo mi mouse por alguna extraña razón, pero eh, que esa WI es la probabilidad de colisión para la iésima colisión por la pérdida de energía en esa iésima colisión. Ustedes ya habrán visto en su curso de mecánica cuántica que la probabilidad de colisión es proporcional a la sección eficaz, sigma i. Por lo tanto, la sección eficaz tiene unidades de área. Entonces, si uno multiplica por el número de átomos que hay en ese material, por unidad de volumen, por el grosor del material, uno va a encontrar la probabilidad de que tengan en ese cilindrito una colisión, una iésima colisión. Por lo tanto, la pérdida de energía nos queda como N2, la densidad del material, por su grosor delta X, por la suma de la sección eficaz por delta T. ¿Sí? En el límite de que las colisiones son, en el continuo son muchas colisiones, 10 a la 20 y tantos, ¿sí? Esa suma se vuelve una integral y el parámetro S, que no es más que el cambio de la energía que pierde ese proyectil conforme penetra, que tanta distancia viajó, dividido entre la densidad de blanco, se llama sección eficaz de frenamiento. Obviamente, cuánta energía pierdo por unidad de distancia, ¿sí? Estoy frenándolo. Y no es más que calcular la integral de la pérdida de energía por colisión por la sección eficaz de esa colisión. Entonces, en mecánica cuántica, en teoría de dispersión, ustedes aprenden a calcular secciones eficaces. Entonces, pongan atención cuando lleven ese curso porque es muy importante. Obviamente, esa sección eficaz, realmente los experimentales la miden por unidad de ángulo. Aquí pinté yo las flechas azules, línea recta, pero realmente salen dispersadas con un ángulo dependiendo del tipo de interacción. Entonces, si uno divide y multiplica por el ángulo sólido de la salida de esas partículas, pues no es más que la sección eficaz por unidad de ángulo sólido la que tienen que tomar en cuenta, o sección eficaz diferencial. Obviamente, ya que conozco esta sección eficaz, puedo calcular muchas propiedades. Una de ellas es qué tanto va a penetrar esta partícula, dónde se va a detener. ¿Cómo? Con la integral de abajo, tengo que el rango, ¿sí? R es igual a la distancia viajada, o sea, desde el inicio, cuando empieza a penetrar el material, hasta dónde se detiene, R. Donde se detiene, pues va a tener energía cero, y donde penetra, tiene una energía inicial E, ¿sí? Entonces, no hay más que llevar a cabo esta integral, el inverso de la sección eficaz que le mostré anteriormente, y con eso, o la sección eficaz de frenamiento, y en este caso le llamo electrónico. ¿Sí? Si las transferencias de energía se fue en excitaciones, pero también puede ser poder de frenamiento nuclear, si la energía se fue en mover núcleos, desplazarlos o romper enlaces, dependiendo del tipo de proceso, y lo pueden ustedes ir analizando ya cuando resuelven la ecuación de Schrödinger. Al final de cuentas, para sacar la sección eficaz, necesita uno resolver la ecuación de Schrödinger. Les decía, el tipo de materiales, pues no necesariamente atraviesa, puede quedarse atrapado, pueden salir electrones, pueden salir rayos X, entonces el problema todavía es más complicado, ¿sí? En promedio, pues se van a depositar a cierta profundidad. La flecha azul gruesa me lleva a este otro canal donde me quedan implantados y esos átomos que implanté, ¿sí? El material se recompone y me cambia la estructura molecular o sólida de ese material dependiendo del tipo que hay ahí adentro. Y como les decía, puede haber procesos elásticos, que ya los aprenden ustedes tanto en mecánica clásica como en mecánica cuántica, o procesos inelásticos. ¿Sí? Procesos elásticos, la energía se conserva, todos son dos pelotitas rígidas que chocan. O procesos inelásticos es cuando el átomo realmente cambia su estructura o la molécula se fragmenta, y esos son los que nos gustaría tomar en cuenta. Puede haber emisión de fotones, ¿sí? Esto que está aquí, el proceso ICD, que es Interatomic Coulombic Decay o decaimiento inducido por interacción culómbica. Son dos átomos a cierta distancia, eso se los voy a platicar más adelantito, pero para que vean, en la interacción no necesariamente tiene que haber una colisión tipo bolas de billar. La interacción puede ser a grandes distancias, una interacción dipolar que hace que un fotón virtual, ¿sí? Excite o ionice al otro y ya entonces sí se emita un rayo X visible. Puede haber una cantidad grande de procesos que en detalle podemos ir revisando. Entonces, al final de cuentas, lo que uno tiene que hacer es resolver la ecuación de Schrödinger. ¿Por qué? Porque tengo electrones y tengo núcleos, ¿sí? Que forman estos átomos, tanto en el haz como en el medio material. Al final de cuentas,
lo que aprendemos nosotros es a resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Esa es la más sencilla. Les decía, para un tiempo estacionario, para una t dada, la resolvemos. Esos se llaman métodos de dinámica molecular. Les llaman ab initio porque realmente no necesitan ningún parámetro ajustable. Se resuelve la ecuación de Schrödinger para una configuración nuclear, ¿sí? Y se calculan las fuerzas que sufren tanto los electrones y los núcleos, ¿sí? Con estas fuerzas se vuelve a deducir la aceleración y se resuelven las trayectorias para un tiempo delta t y se calculan las nuevas configuraciones nucleares, ¿sí? Esa nueva configuración nuclear la sustituyo de regreso en mi ecuación de Schrödinger para los electrones y vuelvo a calcular qué pasa. Entonces, realmente es un sistema desacoplado. Tengo los electrones, calculo la fuerza que hacen sobre los núcleos y veo cómo se moverían estos núcleos. Y luego de ahí calculo su nueva trayectoria infinitesimalmente y luego con esta nueva posición vuelvo a calcular los núcleos. Y entonces vuelve un círculo. Realmente lo que estoy diciendo es que mis electrones están desacoplados de mis núcleos. Se llama aproximación de Born, lo cual no tiene nada de malo siempre y cuando el tiempo de reacomodo de los electrones y los núcleos, ¿sí?, sea infinito, ¿sí? Entonces, realmente están tan lentos que va a tomar mucho tiempo realmente que uno note al otro. Y entonces, esta dinámica tiene sentido. Pero imagínense en una colisión en donde el electrón inmediatamente reculea, se va muy rápido y el núcleo tiene que reacomodarse para absorber esa energía, ese cambio de energía. La energía se tiene que conservar. Conservación de energía es un principio fundamental que tenemos. Entonces, si el proceso es muy lento, pues el núcleo también se mueve lento. Pero si el proceso es muy rápido, esos se llaman procesos no adiabáticos, ¿sí? No diabáticos o dinámica acoplada, que en nuestro caso es lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacerlo de una manera más elegante o o mejor. Les decía, la aproximación de Born-Oppenheimer, lo que uno hace es una aproximación clásica, desacopla el núcleo de los electrones. No puede reproducir transiciones no adiabáticas, lo que les mencionaba ahorita hace ratito, ¿sí? Y por lo tanto, por ejemplo, ustedes tienen niveles de energía, aquellos de ustedes que hayan visto moléculas, en el eje X, en esta gráfica, muestro la distancia. Entonces tienen dos niveles de energía y conforme se acercan, esos niveles de energía se acoplan prácticamente. Entonces puede haber una transición. Mecánica Born-Oppenheimer se mueve sobre la curva negra, pero realmente la función de onda se va a traslapar con la del otro nivel. Y eso permite tener tunelaje, permite tener ciertas transiciones cuánticas que Born-Oppenheimer no me permite calcular, ¿sí? Hay otros métodos, surface hopping o brinco de superficies, que en este caso estas son superficies, las dos curvas negras, los dos estados excitados, ¿sí? Por ejemplo, pueden excitar un electrón con luz al nivel de arriba, pero no podemos describir el tunelaje en la primer montañita que se ve allí, y por lo tanto no va a poder decaer a la otra curva, porque lo estoy describiendo en esta aproximación semiclásica. Sí, también existe dinámica de Ehrenfest, ustedes la aprenden en el curso de mecánica cuántica, es un valor promedio y por lo tanto como valor promedio no puedo ver en detalle qué está pasando en los niveles de energía intermedios, ¿sí? Y hay métodos semiclásicos que son bastante complejos, en fin, hay muchas complicaciones. La idea es resolverlo de manera directa, lo que yo llamo dinámica electrón-núcleo, ¿sí? Y entonces, de nuevo, lo que hay que hacer ahora es resolver directamente la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, ¿sí? Tengo mi Hamiltoniano que me describe mis sistemas de partículas, su energía cinética más un potencial de interacción, ¿sí? Y debemos resolverlo. Bueno, en este artículo del Review Modern Physics, esta teoría fue donde se propone o donde se propuso, y la idea es resolverla de una manera más elegante, a través de lo que se llama el principio de mínima acción, ¿sí? Dirac construyó un lagrangiano. En mecánica cuántica nosotros sabemos que tenemos un hamiltoniano, pero a diferencia de mecánica clásica, el lagrangiano y el hamiltoniano están relacionados a través de una transformación, ¿sí? H es igual a P, Q punto menos L. Bueno, en mecánica cuántica eso no existe, porque tenemos operadores y porque tenemos un principio de incertidumbre. Pero lo que sí tenemos, ¿sí?,
es el hamiltoniano. Y el hamiltoniano, ¿sí? Lo tenemos bien descrito, es lo que rige la ecuación de Schrödinger, y para el caso de un sistema molecular de n electrones, pues tengo la energía cinética de los electrones, tengo la energía cinética de los núcleos, los que tienen subíndice con letra mayúscula, tengo la interacción entre los electrones y los núcleos, es el tercer término de esta ecuación, tengo la interacción entre todos los electrones, es un término repulsivo, ¿sí? Y tengo la interacción entre todos los núcleos, ¿de acuerdo? Y eso, al final de cuentas, me describe todo mi sistema. Pero, les decía, nos falta el lagrangiano. Bueno, Dirac, ¿sí? En 1933, propone este lagrangiano. Aquellos de ustedes que se hayan tomado su tacita de café ahorita, se darán cuenta que el numerador de esta ecuación lagrangiana es la ecuación de Schrödinger. Si yo estuviera en el sistema cuya solución fuera exacta, el numerador se hace 0, pero no lo es, ¿sí? Porque estoy buscando la solución y lo voy a hacer a través del principio variacional. Entonces voy a proponer lo que Taules llama un estado coherente, ¿sí? Este estado coherente no es más que escribir la función de onda como el producto de una parte electrónica que voy a representar a través de estas zetas, su posición y su momento. Pero voy a acoplar esta posición y momento de los núcleos a una función de onda que me describa los núcleos también. Y están acoplados, es un producto. De tal manera que si R y P se mueven en la parte electrónica, el primer ket, también va a afectar a la parte nuclear, el segundo ket. ¿De acuerdo? La función de onda nuclear pues no es más que un paquete de ondas gaussiano, es una aproximación, ¿sí? Más un término de una onda plana. Son núcleos que se pueden mover libremente, pero los voy a acoplar. Y la parte electrónica, para aquellos de ustedes que ya hayan llevado al menos la molécula de hidrógeno, tenemos que satisfacer el principio de exclusión de Pauli. Y para eso utilizamos un determinante. Esta es función de un solo determinante, va a ser mi función de onda que describa a los electrones, con la única diferencia de que mi función de onda para un orbital H, psi de H, es la solución de ese orbital más la suma de todas las excitaciones. Entonces yo voy a agregar excitaciones, que sería el principio de superposición, como ustedes lo aprenden para la ecuación de Schrödinger, pero aquí escrita para los estados excitados desde el número de electrones más 1, es decir, todos los estados virtuales. Los de 1 hasta n ya los tengo ocupados, y de n más 1 hasta k, donde k es el tamaño de mi base. Desafortunadamente, mi espacio de Hilbert no puede ser infinito porque esto lo voy a resolver en una computadora. Entonces tengo que truncarlo a un tamaño k mayor que n, donde n es el número de electrones, ¿sí? Y con eso ya tengo en principio mi solución. Esta suma, este principio de superposición se llama una combinación lineal de orbitales atómicos. Cada U es un orbital atómico y se llama LSAO, Linear Combination of Atomic Orbitals. Y con esa base, que es algo que se aprende en química cuántica, yo ya puedo resolver mi sistema. ¿De acuerdo? Bueno, no les voy a hacer aquí la talacha, pero lo que sí nos queda es una matriz de matrices. Cada letra C es una matriz, ¿sí? Que se sienta, porque lo puedo descomponer en dónde está esa matriz, porque C si depende de una C, Z, es decir, se sienten los electrones. Si se sienta en una R, se sienta en un núcleo, y si se sienta en una P, se sienta en el movimiento de ese núcleo. Y los otros índices que no están, se los voy a ir explicando término por término. En los cuadritos con marco en rojo abajo, tengo el acoplamiento, ¿sí? Esa es la matriz de traslape entre una configuración y otra. ¿Qué quiere decir? Que los núcleos tienen una configuración junto con los electrones y un tiempo infinitesimal delta t, esa configuración va a cambiar. Tengo una y tengo la otra. Entonces, me pregunto, ¿cuál es el traslape de esta configuración en la otra? Proyecto una configuración sobre la otra, como me dice la función de onda de mecánica cuántica, es un Bragg con un ket. Y esa probabilidad de que se traslapen, ¿cómo va cambiando esa probabilidad? Se llama la métrica. El logaritmo de esa métrica, su segunda derivada respecto a las variables que yo quiero, serían el equivalente a las fuerzas. Estas se llaman matrices de acoplamiento. Entonces, el primer cuadro con marco rojo me dice cómo cambia
respecto a la posición de un núcleo cuando otro núcleo se quiere mover. Entonces me dice, el traslape va a cambiar tanto cuando este núcleo se mueve y siente la fuerza de este otro núcleo. Entonces, ¿cómo se van a acomodar estos dos núcleos? Es cuando tengo dos letras grandes, X y Y. Cuando solamente tengo una letra grande, C de X, es cuando el traslape entre estas dos configuraciones cambia de una posición a otro electrón que se quiere mover, pero el electrón no puedo decir dónde está, porque es una entidad cuántica, tengo una distribución. Y entonces digo, pues su Z era su amplitud, su probabilidad, cambio, quiero ver cómo va cambiando la amplitud de probabilidad de este electrón, y eso me va a determinar esta otra matriz. Es decir, aquí estoy acoplando cómo un electrón se mueve cuando un núcleo se mueve. Y ese núcleo, esa X puede ser una P, es decir, puede ser el momento, es decir, qué tan rápido se mueve, o puede ser la posición. Y lo mismo cuando solamente acoplo un electrón con otro electrón, que sería el tercer término. Obviamente, necesito el cambio de la energía. El término de mi matriz grande de arriba son las fuerzas, para que entiendan esta ecuación. Si ustedes ven la tercera línea, ¿sí?, de esta matriz, me dice que la segunda ley de Newton. Si todas las Cs fueran cero, significa que no tengo ningún acoplamiento con electrones y solamente me queda un menos I P punto igual al gradiente de la energía respecto a R. Eso es una fuerza. El cambio de la energía respecto a la posición, en mecánica clásica le llamamos fuerza, ¿sí? Es el gradiente de la energía, y eso me da ley de Newton, P punto. Pero aquí no tengo ley de Newton, aquí tengo una ecuación que me acopla electrones con núcleo. Entonces, todos los otros elementos, todas las otras matrices, ¿sí?, son las que me van a acoplar toda esta dinámica. Y ahí solamente hay que resolverla. Y esta es una matriz muy grande. Si mi número de electrones son 100 y cada electrón tiene una base que es una combinación lineal de orbitales atómicos de, digamos, 10 cada uno, ¿sí?, entonces voy a tener 1000. Y cada matriz C es una matriz de 1000. Entonces aquí tengo una matriz de 4000 por 4000. Y esa matriz hay que invertirla, pero ya puedo resolverla porque esos métodos ya existen, no se los voy a discutir aquí. Ustedes invierten la matriz grande, calculan la Z punto, esa y su complejo conjugado, su espacio dual, R punto y P punto. Hacen el método Runge-Kutta o como ustedes gustan y calculan la Z, una Z inicial, y calculan la Z a un incremento de tiempo delta T. Y así sucesivamente lo van haciendo todo acoplado. ¿Por qué acoplado? Porque tengo la C solita, significa acoplamiento electrón-electrón. Tengo una C solita con una R, implica acoplamiento electrón, posición de un núcleo. ¿Cuál? Pues el que tenga que ver esa matriz. C con una P solita, pues electrón, con qué tan rápido se está moviendo ese núcleo, ¿sí? La CRR, pues un núcleo, con qué tan rápido se está moviendo otro núcleo, y así sucesivamente. O qué tan rápido se mueve un núcleo respecto de otro. No necesariamente pueden moverse, pueden tener un impulso, ¿sí?, y la posición puede estar fija, pero las fuerzas son tan grandes que tienen un impulso PP. Entonces, todos estos acoplamientos se llaman acoplamientos no adiabáticos. Y la idea es resolverlo. Cuando uno lo hace, ya tenemos un código que lo hace. Se ven este tipo de cosas. Miren, aquí sí apareció el mouse. Aquí tenemos una molécula de acetileno, C2H2. Yo no me acuerdo mucho de mi química, pero espero que ustedes sí. Y lo que tenemos es un protón, un H+, que incide del lado derecho. Lo pinté de amarillo, en mi código yo lo puedo pintar de amarillo, ¿sí?, para chocar con el hidrógeno blanco que está aquí. B es el parámetro de impacto. En colisiones ustedes ya habrán aprendido en teoría de dispersión, hay un parámetro de impacto que tiene que ver con el momento angular de la colisión. Y al llegar la colisión, choca, ¿sí?, pero la colisión es tan frontal con el otro núcleo que lo quita, ¿sí? El otro núcleo, el blanco, se va y se lleva una fracción de electrones. Esa es la nubecita que intento pintar allí, ¿sí? Y se queda vibrando y se inclina, rota, o sea, vibra y rota. Esos movimientos estoy acoplando la dinámica electrón con la dinámica núcleo, ¿sí? Esto es el tamaño de la esferita, más o menos, es para explicar qué tanto número de electrones quedaron en el sistema, y por lo tanto pueden ver que el que se va con una probabilidad de captura de un electrón, ¿sí?, y deja la molécula vibrando. Una vez que ya tienen ustedes la función de onda final, mecánica cuántica se les dice,
Puedo calcular la probabilidad de encontrar a mi sistema en tal estado. Como estamos en mecánica cuántica, puedo determinar todas las propiedades, calcularles valores de expectación a operadores, etcétera, etcétera. Pero en particular para nosotros, pues podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que salga con el electrón, ¿sí? Puedo calcular secciones eficaces, es lo que necesito, porque ahora ya que me sé la trayectoria y el ángulo, como lo vieron en la película anterior, salía la partícula inclinada, la amarilla se iba, perdón, la blanca se iba y la amarilla se quedaba, pero ese ángulo era un ángulo negativo de cómo llegaba, entonces era atraído. Si una partícula viene y se atrae, se apega hacia el centro de masa. Si es repelida, pues sale hacia arriba. Entonces la gráfica que está aquí a la derecha muestra una repulsión, pero el sistema puede ser atractivo. Lo interesante es que podemos calcular estas secciones. Esta sería una sección eficaz transversal clásica. Tiene problemas, ¿sí? Diverge para teta igual a 0, como lo ven en el denominador en el seno de teta, y diverge para cuando la derivada de teta respecto de b se hace 0. Se conocen como ángulos de arco iris, ¿sí? Y también tenemos un ángulo de gloria. El ángulo de gloria les decía es teta igual a 0. ¿Por qué de gloria? Porque en la gráfica de la derecha ustedes pueden ver que teta igual a 0 prácticamente la partícula pasó derechita. Y eso en las iglesias ustedes lo pueden ver mucho. Los santos nos los pintan con un halo. Y, qué bonita gloria tiene, el santo se ve bien bonito. Normalmente es cuando alguien está parado detrás del sol, el sol llega derecho y hace que se forme un halo porque no se desvían esas partículas sino se enfocan. Se llama ángulo de gloria, ¿sí? Por esta cuestión histórica, sobre todo en los vitrales. Pero ocurre para un ángulo de dispersión cero. Estos ya son cálculos realistas que hago yo con mi código. Por ejemplo, aquí colisiones de protones y átomos de hidrógeno neutros con un átomo de helio. Son átomos chiquitos, vamos a ir incrementando la complejidad de nuestro sistema. Cuando el átomo de hidrógeno neutro, la línea azul punteada en la imagen de la izquierda, colisiona con el helio, las dos nubes son de electrones, se repelen y entonces siempre va a ser una colisión repulsiva. El ángulo teta nunca se hace negativo. Pero cuando colisiona un átomo de helio con un protón, ¿sí? El protón va a atraer al electrón del helio y va a penetrar la nube. Y cuando penetra va a haber una región entre aproximadamente 1.5 en el parámetro de impacto B hasta 4, en donde el núcleo entra y es atraído, el núcleo del protón. Y esa atracción, ¿sí? Hace que tenga un ángulo de dispersión negativo, como el que vimos en la película hace ratito. Entonces, como este ángulo cambia, obviamente la sección eficaz va a cambiar, ¿sí? Y esa sección eficaz es importante, lo vimos al inicio. Me va a determinar en este caso la sección eficaz de frenamiento, ¿sí? Pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, de la derecha, abajo, que para una molécula de H2, pues el sistema es todavía más complicado. Va a haber trayectorias atractivas, trayectorias repulsivas, ¿sí? Y va a haber toda una envolvente. Y esa envolvente se complica porque cambia respecto a la energía. Si la energía es muy baja, no va a penetrar, va a pasar y ¡pum! Se rebota. Si la energía es muy rápida, pasa y prácticamente ni se va a dar cuenta el helio de que el átomo pasó. Obviamente, si se dieron cuenta, al graficar yo parámetros de impacto y trayectorias, tengo que hacer correcciones semiclásicas, ¿sí? Bueno, Ford y Wheeler en este artículo que les recomiendo que lo lean, es del 59, pero es muy pedagógico, introducen lo que se llama la aproximación uniforme de Airy. Por cuestiones históricas no es tan precisa, pero Schiff la mejora, ¿sí? De hecho, Schiff lo hace antes, una aproximación mucho mejor, ¿sí? Que es precisamente la que yo en el 2000 mejoré y la implementé en este tipo de técnicas. Me permite hacer correcciones cuánticas, ¿sí? Y con eso, cuando uno compara con el experimento, las cosas se ven muy bonitas. La sección eficaz son partículas dispersadas que tienen que satisfacer el principio, de Broglie. Se comportan como partículas y se comportan como ondas. Entonces, al llegar con cierto ángulo a un lugar, a ver, se los voy a mostrar. Por ejemplo, aquí el protón. El protón que sale dispersado con un ángulo de menos 0.2, ¿sí? Va a salir con ese ángulo de menos 0.2 grados, aproximadamente para un parámetro de impacto de 1.5, pero también para un parámetro de impacto de 2.5 más o menos ahí en la gráfica. Mi apuntador no lo veo, no se los puedo mostrar por alguna extraña razón, pero
esos dos parámetros de impacto salen con el mismo ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la partícula, ¿sí? Dos diferentes trayectorias, como lo ven en la gráfica inferior derecha, dos diferentes trayectorias van a llegar al mismo detector. Y como son partículas cuánticas, al llegar ahí se sobreponen, interfieren. Y al interferir, me van a crear estos mínimos y máximos en la sección eficaz. Entonces es muy importante tener efectos cuánticos. Bueno, en mi teoría, que aquí les presento, comparada con el experimento, estas son escalas logarítmicas, las barras de error son aproximadamente del 10%, pero los máximos y mínimos los reproduzco muy bien. Lo interesante y bonito de esto es que cuando crecen el número de electrones, ¿sí? La interacción se vuelve mejor comparada con el experimento. No puedo comparar con otras teorías porque no hay teorías tan buenas como la mía, válgame decirlo, pero si lo incrementan a neón, aquí hay más electrones, esto funciona todavía mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que ya puedo describir muy bien secciones eficaces. ¿Qué hay de las energías? Las necesito para la sección de frenamiento. Pues también puedo calcular ángulos de cómo la probabilidad de que salga con cierto ángulo. Y como tengo el momento, también puedo calcular el cambio de momento y la energía. Y por lo tanto, ¿sí? Calcular el poder de frenamiento, la S que les mostré al inicio, ¿sí? Y comparar con el experimento. ¿Sí? Bueno, esta es una gráfica de un PRL que publiqué ya hace casi 21 años. ¿Sí? El experimento son los puntos. La línea sólida es mi trabajo, E&D, Electron Nuclear Dynamics. La T es para la energía total, la E es para la electrónica y la N es para la nuclear. La única teoría existente a ese tiempo era TRIM, que son las rayitas punteadas que están ahí. Para energías menor de 10 kiloelectronvolts, completamente no concuerda con el experimento. Mi teoría sí, con cierta barra de error, obviamente, del experimento. Pero lo más interesante es que por primera vez predijimos efectos de umbral y eso no se sabía. Era algo tan obvio que es tan obvio que no lo ves. Ustedes aprenden en sus primeras clases de mecánica cuántica, efecto fotoeléctrico, por ejemplo, que un fotón al incidir en un metal no puede arrancar un electrón hasta que la energía de ese fotón es igual a la función de trabajo o al primer nivel de excitación de ese átomo. Entonces lo excita y entonces ya entra en resonancia y ya ocurre la excitación. ¿Sí? Pero energías menores pues, no van a hacer nada. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos. Aproximadamente a una energía de 3 kiloelectronvolts, vemos que la energía del poder de frenamiento electrónico apenas empieza a crecer. Es cuando por primera vez el proyectil transfiere energía suficiente para que el electrón brinque del estado base al primer estado excitado, en este caso, para un átomo de helio. ¿Sí? Y eso tiene sentido una vez que lo encuentras, pero no se habían dado cuenta de por qué había este umbral, ¿sí? Que le llaman, o threshold en inglés. Y por lo tanto, bueno, este fue un trabajo que nos dio mucho gusto. No es el único sistema que lo tiene, Neon. Todos los sistemas cuánticos, todos los átomos, tienen este umbral, porque obviamente necesita tu proyectil tener el mínimo de energía para hacer la primera excitación. Necesitas un mínimo de energía para empezar a romper un enlace. Y esas cosas se vuelven bien importantes hasta que finalmente logras entenderlas. Por ejemplo, nosotros podemos ya calcular el estado de carga del haz. Se acordarán mi imagen de la barra donde penetran las partículas, pues va a haber muchas colisiones. Entonces, algunos protones van a atrapar un electrón, otros, ya que lo atraparon, se vuelven hidrógenos. En la siguiente colisión pueden perderlo. Entonces, en promedio están perdiendo y ganando electrones. Bueno, y eso depende de la velocidad. La gráfica de izquierda superior muestra cuál es la carga de fracción de un haz de protones o de hidrógenos conforme penetran, en este caso, en el helio. ¿Sí? Y eso, comparado con el experimento, es la línea sólida, ¿sí? Y concuerda muy bien. Los cálculos para oxígeno, nitrógeno y flúor son los que les muestro aquí. Todos muestran umbrales a diferentes energías, dependiendo de la estructura electrónica, dependiendo del espectro de este átomo, en otras palabras. También funciona para sistemas altamente cargados, en medios interestelares donde una estrella tiene el gas bastante ionizado, es decir, arrancó electrones. ¿Sí? Aquí tenemos los resultados experimentales. Una teoría a bajas energías en la imagen superior, alrededor de 1. La teoría predice que
a bajas energías produce ese mínimo, pero luego se incrementa conforme la energía sigue bajando. Yo encuentro que no hay suficiente energía en el sistema para que eso ocurra, pero lo más interesante, el poder de frenamiento, para energías hasta aproximadamente 100 kiloelectronvolts, el proyectil pierde electrones, perdón, pierde energía, pero de 100 electronvolts en adelante se acelera. Y esa región coincide con la gráfica de arriba, en donde le arranca la mayor cantidad de electrones al hidrógeno. El nitrógeno se vuelve un 3 más. Entonces, como se neutraliza o atrapa, le quita ese electrón, ¿sí? Ese electrón lo que hace es acelerarlo. Y entonces la partícula no se frena, sino se acelera. Y eso también fue un trabajo bastante bonito, ¿sí? Las masas. Si ustedes estuvieran en la aproximación de Born-Oppenheimer, ¿sí? La masa del blanco no importa, porque está clavado. Es algo que le llaman aproximación del núcleo clavado, porque realmente lo hacen, en otras palabras, la aproximación de Born-Oppenheimer dice, el electrón es tan pesado comparado, perdón, el núcleo es tan pesado comparado con el electrón que podemos desacoplarlos y el electrón se mueve bien rápido y el núcleo no se mueve. Pero nosotros encontramos que no. Hidrógeno, deuterio y tritium es un átomo de hidrógeno, pero le incrementan ustedes con un neutrón en su núcleo y entonces electrónicamente es el mismo átomo, pero en su masa no. De hecho, el tritio es radioactivo. Y entonces lo que vemos es efectos de masa, efectos no adiabáticos. El tritio es mucho más pesado, ¿sí? Y entonces su sección eficaz de transferencia de carga es más rápida porque hace que el electrón, ¿sí? Salga mucho más rápido y se capture. Cuando en el hidrógeno no, es más ligero y el protón se mueve y se lleva con él el electrón. Ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de ya de con cuidado ir viendo la dinámica de la colisión. Estas dinámicas se ven así. Esta es la misma molécula de hace ratito, ¿sí? Pero ahora el parámetro de impacto es prácticamente cero, es 0.1. Es decir, pasa por el medio. Y ahora lo que hace es fragmenta la molécula en dos radicales CH, que es lo que les decía al inicio en el caso del ADN. La idea es romper enlaces y ver qué pasa. Aquí no solamente rompe el enlace, los aleja y se lleva, se va neutralizado. Entonces uno de ellos se queda con una carga y se queda vibrando, ¿sí? Se quedan vibrando y rotando. El de abajo rota más rápido que el de arriba. Y podemos calcular su espectro rotacional y su espectro vibracional. Obviamente es mucho trabajo. De hecho, es más trabajo calcular las propiedades que hacer la dinámica. ¿Mm? Para aquellos de ustedes que se animen en este tipo de cosas, se tarda uno más detallando el dibujo que pintándolo o haciéndolo. Ya no avanzó esto, así. Sistemas más complicados, ¿sí? Aquí tengo un etano, ¿sí? La molécula de nuevo, es un protón que viene. Aquí se ve muy obvio cómo el protón es atraído, aquí en la región llega, espero que vean el mouse, aquí cuando toco películas sí se ve el mouse, se atrae, pero luego se repelen. Eso es bastante interesante, o sea, el potencial tiene una parte local que lo hace atractivo, aunque al final es repulsivo. Y eso hace que la dinámica sea diferente, ¿sí? Y se queda vibrando y rotando, la molécula es mucho más complicada a la hora de resolverla, ¿sí? Fragmentaciones, o sea, ya esta colisión, el moradito es el carbono, aquí ya quité las nubes, el rendering o cómo mostrarles estas gráficas son diferentes y aquí nada más muestro lo que le llaman stick and bones, enlaces y pelotitas para que vean cómo la molécula se ve. A ver, aquí por alguna razón ya, aquí se ve de nuevo. El átomo viene de abajo, el protón, viene tan rápido, choca directamente con el carbono y sale en esta dirección. Y lo que hace es romper y formarme un radical CH3, se rompe otro carbono y se forma aquí hasta la parte superior izquierda, pueden ver cómo los hidrógenos forman una molécula metaestable, más adelante se rompe, ahí prácticamente se van a unir, miren, ahí se unen. Se forma una molécula interestelar de H3+, metaestable, después se fragmenta. Bueno, podemos comparar con agua. ¿Por qué agua? Porque prácticamente nuestro cuerpo está compuesto del 70% de agua, ¿sí? Más alguna cantidad pequeña de tequila o
vodka, dependiendo de qué beban ustedes, pero lo interesante es que prácticamente agua. Y entonces, muchos físicos, en física médica lo que hacen es, en sus ensayos, practicar con agua y ya después lo ponen con un cuerpo. Los puntos de la parte inferior derecha de la gráfica son puntos experimentales, ¿sí? Y las curvas es nuestra teoría. Entonces también coincide bastante bien. Aquí en este caso es para la sección eficaz de captura, ¿sí? De un electrón 2 a 1, o sea, tenía carga 2 y al final salió con 1, o sea, capturó un solo electrón. Pero lo interesante, que no puede ser otra teoría, es que los experimentalistas miden este tipo de espectros. La doble diferencial, porque la hacen para un ángulo y la hacen para una energía. Y grafican en términos de la energía. Estos espectros, y cada pico dicen, este corresponde al pico de oxígeno, oxígeno más, oxígeno 2 más, hidrógeno, protones, helio más, helio 2 más, dependiendo del tipo de molécula que tengan. En este caso, como es helio con agua, tienen este espectro de picos a la hora que miden el experimento. Lo interesante es que con la teoría yo puedo medir eso, puedo determinar qué tan rápido, kinetic energy release, o sea, cómo salen estos fragmentos, con qué energía salen, como función del ángulo y como función de la energía, ¿sí? La intensidad. Y puedo predecir dónde van a salir los picos y con qué intensidad. Esta se llama la región binaria. La región binaria, ¿sí? Son colisiones que ocurren a largas distancias, donde la molécula se fragmenta por captura electrónica. Y viene la región de Coulomb. La región de Coulomb es donde la partícula le arranca una carga, se queda la molécula cargada y por pura explosión de Coulomb, ¡pum!, solita sale. Se fragmenta, eso quiere decir a un tiempo posterior, ¿sí? Y de nuevo puedo identificar los puntos y dónde pasan las intersecciones, inclusive predecir otras regiones donde no midieron. Ese trabajo también es muy bonito, los recomiendo. Aquí viene una partícula alfa colisionando con agua y completamente la disocia para una orientación. Obviamente, estos cálculos hay que hacerlo para muchas orientaciones y promediar sobre todas las orientaciones, ¿sí? Para que la vean de nuevo, viene, captura 2 electrones, el oxígeno se queda cargado y los hidrógenos también con cierta probabilidad y se alejan. Moléculas más complicadas, ya yéndonos a glicina. Glicina es uno de las 4 nucleótidos que forman el ADN. Adenina, guanina, citonina y ya se me olvidó la otra. Y esta forma parte de ellos para hacerlas más, lo que forma el ADN. Aquí lo que hice es capturar un electrón. Un electrón no se puede ver, no es como un núcleo. Y entonces lo capturo en un estado excitado y hago que decaiga. Y al decaer, ¿sí?, se rompe en un radical OH y la molécula queda excitada rotacionalmente y vibracionalmente. Entonces, chicos, es bueno que le hagan caso a sus mamás cuando les dice que coman sus antioxidantes, porque evita este tipo de cosas. Es decir, evita que moléculas de ADN, ¿sí?, queden cargadas al capturar un electrón, ¿sí?, y por lo tanto se disocien. Y entonces la gente que produce muchos oxidantes, su metabolismo es diferente, porque este tipo de moléculas se fragmentan y tienen reacciones diferentes. ¿Qué otro tipo de problemas? Les decía, láseres para mejorar, por ejemplo, tumores o para eliminar tumores, ¿sí?, para mejorar el proceso de captura electrónica. Aquí les muestro, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer a nuestro hamiltoniano, el que les mostré anteriormente, es agregarle una interacción dipolar, porque voy a poner un láser es un campo eléctrico, que va a interaccionar con estos átomos a la hora de la colisión, ¿sí? Y le agrego este método, este campo eléctrico, que es un pulso gaussiano, es un láser pulsado, pero es un láser pulsado muy rápido, ¿sí? Esta es un láser de 10 femtosegundos, como está en la tablita de abajo, con una longitud de onda de 790 nanómetros, es decir, está en el infrarrojo, pero muy intenso, 3.5 por 10 a la 13 watts por centímetro cuadrado. O sea, le pongo la mano ahí y realmente me perfora. Y la colisión que voy a hacer es de 1 kiloelectronvolts, en este caso para partículas alfa, con hidrógeno. Un problema para licenciatura, ¿sí? Y ¿esto qué quiere decir? Que la intensidad del campo eléctrico es 0.1 unidades atómicas, es decir, es un cienavo de la intensidad que tendría
el campo eléctrico que genera un electrón y un protón. O sea, en términos atómicos es una perturbación, pero en términos reales para nosotros es un campo eléctrico muy intenso, un láser que sí quema. Obviamente había que comparar con otras teorías, para este sistema sí hay otras teorías, y END funciona muy bien, es decir, acoplamiento electrón-núcleo lo hacemos muy bien, y particularmente alrededor del parámetro de impacto 6, nuestra teoría predice un valor más bajo, ¿sí? El grid es un método numérico. Si alguno de ustedes quiere hacer licenciatura o maestría conmigo, es la manera en que los introduzco en este problema, ¿sí? Pero no pueden acoplar electrón y núcleo, entonces sobrepredice el resultado. Kirchner es un colega en Canadá que utiliza sistemas de bases adaptivas, predice algo muy similar al grid, pero nosotros predecimos que esto es más bajo. Nótese, aquí el pico ocurre alrededor de 0.8 en el máximo, alrededor del parámetro de impacto 6. Cuando prenden ustedes el láser, ¿sí? Que es este que está, el triangulito, ¿sí? Y, o más bien el diamantito abierto y el diamantito cerrado son los dos métodos para dos fases. ¿Cuáles son las fases? Este campo eléctrico en el coseno hay una fase. Yo puedo acoplar esa fase a que el pico del campo eléctrico coincida con la colisión o no coincida con la colisión. Y lo que encontramos es, fíjense, si no hay este campo eléctrico, E igual a cero son los circulitos. La transferencia de carga es prácticamente nula, para alrededor entre 6 y 8. Pero cuando prendemos el campo eléctrico, la transferencia de carga la incrementamos. Y de hecho la incrementamos en un factor de 6. Aquí olvidé la gráfica, ¿sí?, de la sección eficaz. Normalmente, el área debajo de esta curva es la sección eficaz y es 6 veces más grande que si no hubiera campo eléctrico, ¿sí? Y nosotros podemos controlar esto con la fase, con la intensidad, ¿sí?, y con la frecuencia. Entonces ya, les decía, para problemas de numéricos, que también es otro método que utilizo y puedo aquí enseñarles, bueno, no ahorita, pero puedo enseñarles cómo funciona. Aquí no hay campo eléctrico. Y entonces en la colisión se dan cuenta que dejo la partícula alfa, ahora la puse en reposo, una transformación galileana, y hago que el hidrógeno se mueva. Entonces el hidrógeno se mueve y la partícula alfa atrapa, pero como ven, atrapa y conserva el momento angular, es decir, empieza a girar la nubecita alrededor del núcleo. La densidad de probabilidad, prácticamente, ¿sí? Cuando prendo el láser, ¿sí?, se me polariza. Y no solamente eso, se incrementa el brillo, es decir, captura más electrones. Eso es muy importante. Es lo que les mostré anteriormente en la gráfica. Entonces, este tipo de problemas realmente, con este método de ver qué pasa en el tiempo explícitamente, me permite entender cómo ocurre la pérdida de energía, la transferencia de carga, el rompimiento de enlaces y todos los procesos que aparecen en la introducción que les mostré. Este es un trabajo reciente, apenas del año pasado, con la Universidad de Columbia en Nueva York. David Sabin, él es un astrofísico, y tienen este sistema C4 más colisionando con hidrógeno en medio interestelar. Y me invitó a colaborar, porque afortunadamente el tipo de trabajo que yo hago es prácticamente como si yo hiciera el experimento, pero yo no tengo que prender ni bombas de vacío, ni aceleradores, ni nada. Yo lo único que hago es prendo mi computadora y me pongo a resolverlo. Este es el aparato que él utiliza. Por alguna extraña razón la banda roja se me movió. Debe de aparecer aquí en donde dice Merge Section, en la sección de donde los haces coinciden. Lo que ellos hacen es una técnica bien padre, ¿sí?, que son haces unidos. Si ustedes tienen una colisión, por ejemplo, aquí en el Instituto de Ciencias Físicas tenemos aceleradores. Mis colegas lo que hacen, en el grupo con el que yo trabajo, tienen una celda, ponen el átomo y aceleran los iones. ¿Cómo? Pues tienen una diferencia potencial y los aceleran. Pero la velocidad más baja que tiene que ver con la diferencia de potencial. Energías más bajas no las pueden tener porque el acelerador no se los permite. Este colega en estos aceleradores lo que hacen es, tienen dos, pero los alinean. Uno lanza más rápido y el otro lanza más lento. Pero pueden controlar un poco la velocidad de tal manera que cuando los dos van más o menos a la misma velocidad, las colisiones, la energía de colisión es muy baja. Es como si ustedes fueran en dos autos, ¿sí?,
Si ustedes van en la autopista, yo estoy en Cuernavaca, si ustedes van a la Ciudad de México, no falta el loco que pasa, yo manejo aproximadamente a 100 kilómetros por hora y no falta alguien que pasa a 160, ¿no? ¡Zum! Y me rebasé, no, al rato te alcanzo. Y otros a 120, me rebasan, pero más fácil. Los que van a 100, ahí vamos compitiendo. Inclusive podemos ir hasta platicando, ¿sí? Eso es lo que pasa aquí. Ellos tienen dos aceleradores que les permiten controlar esta energía. Para hacerle la historia corta, esto es lo que ellos miden. La región, el cuadro derecho superior, ¿sí? Son los puntitos del experimento. Y lo curioso es que todas las teorías, incluyendo la morada, que es la mía, no coinciden con lo que ellos tienen, y la pregunta era ¿por qué? ¿Sí? Comparamos con otros experimentos para estados, el estado 3S, el 3P, el 3D, explícitamente dónde coinciden, y todas las teorías más o menos coincidimos. Arriba de la energía igual a 1 kiloelectronvolt, en mi teoría ya no tiene estados continuos, empieza a tener estos picos, pero para energías bajas prácticamente todo coincide. ¿Por qué no coincide con el experimento? Bueno, la razón es muy fácil. En la imagen inferior derecha, yo puse una rayita alrededor de 4 en el ángulo, 4 grados, que es el ángulo de aceptación de su experimento. O sea, tienen las colisiones y las partículas salen con un ángulo, pero si salen con un ángulo más grande, quedan atrapadas en una celda que ellos tienen ahí y no llegan al detector. Entonces pierden todas esas partículas, por eso salen menos. Eso fue lo primero que yo me di cuenta a la hora de hacer estos cálculos, que el ángulo de dispersión era más grande. Yo puedo calcular ese ángulo. Y entonces cuando corregimos en términos de ese ángulo, ángulos de aceptación se llaman, la gráfica que es la negra, o sea, cambió de la morada a la roja, de la roja al azul, del azul a la negra, conforme fui cambiando el ángulo, se empezó a parecer más al experimento, incluyendo los picos. Eso quiere decir que no solamente hay que tomar en cuenta la buena interacción, o hay que entender la interacción que hay en el proceso, sino también qué está pasando en el experimento. Y eso mi teoría me permite calcularlo. Ya para terminar, chicos, los fotones virtuales, para no dormirlos. Les decía, regla de oro de Fermi, la primera ecuación que tienen ahí. ¿Sí? Pero es una ecuación que me dice a un tiempo final. Bueno, tengo dos átomos, en este caso, dos átomos que tienen una interacción. ¿Por qué? Porque están cargados. Se genera un dipolo, es la segunda ecuación, el potencial de interacción entre dos dipolos, el dipolo A y el dipolo D, que lo represento aquí con D, es un potencial que va como 1 entre R al cubo. Y por lo tanto, la regla de oro de Fermi me dice que la transición, la razón de transición es proporcional al momento dipolar de cada uno de ellos. Pero no me enseña la dinámica. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues si usted es uno de los átomos, el átomo en la gráfica moradita, en la gráfica B, arrancan un electrón del núcleo, del nivel más bajo, se hace un hueco. Por esta interacción, por un fotón virtual, el electrón que se encuentra en el átomo A se va a ionizar, y en el otro átomo, el que se queda en la capa externa brinca a la capa interna. Y después, por interacción repulsiva, se empujan y se repelen. Eso es lo que pasa en el experimento. Y eso es lo que predijo el profesor Lawrence Sederbaum, el tercer autor. Y entonces ya lo habían verificado con el experimento, pero ellos nada más veían el inicio de la película y el final de la película. Querían saber qué pasaba en medio, y ahí es donde entré yo. Bueno, ya para no hacerle la historia larga, pues ¿qué pasa? Pues los dipolos se atraen, la distancia entre los dos átomos como función del tiempo, ¿sí? Se empiezan a atraer hasta que llegan todos a este triangulito. Es ahí donde ocurre la transición. Ocurre la transición, luego reculea, o sea, por inercia continúan moviéndose un poquito más, es ese ganchito que aparece en la gráfica A, y de allí, del lado izquierdo, se repelen la línea recta con una velocidad constante. Salen, repulsión de Coulomb. ¿Sí? El momento, lo pueden ver, el triangulito no sigue una línea recta, como en el caso de arriba. En todos los casos ocurre al mismo tiempo. Todos los procesos anteriores que les mostré ocurren en una escala de tiempo de femtosegundos, 10 a la menos 15 segundos. Bueno, estos procesos son más largos. Estos ocurren en picosegundos, inclusive llegando a nanosegundos. Como ven aquí, aquí ya estamos en 5 picosegundos. Son tiempos más largos, y esto sí me tuve que mejorar el código para poder correr, ¿sí? Todas a este tiempo mucho más grande, y todas siguen este tipo de decaimiento. O sea, la probabilidad de que en el átomo A, el estado 2S,
se fuera, aparece aquí, está ocupado, probabilidad 1, y luego de repente ¡pum!, recae. El electrón se va, desaparece. Entonces, para ya no aburrirlos, tengo más, ahorita les platico de ello. Cuando uno trata acoplamiento electrón-núcleo, lo importante es que no deben de restringir las trayectorias de los proyectiles y núcleos, como en otras teorías, ni el tipo de carga, ni el estado de carga en el que se encuentra. Fijan la carga y no les importa lo que pasa. Eso no se vale. No va a describir el proceso físico. No, en mi caso, yo no necesito curvas de energía de potencial, las curvas que les enseñé al inicio. Yo tengo todo. De hecho, no las tengo. Es un artefacto matemático. Ya en otra plática les platico. Afortunadamente, este método se compara directamente con el experimento, ¿sí? Puedo describir todo lo que les platiqué. La única limitación en mi cálculo es la K, el número de orbitales que yo le puedo agregar, y eso es una limitación tanto de computadora como el número de base. Aquí se utilizan bases de química cuántica. O sea, si quieren trabajar conmigo, habrá que aprender un poquito de química cuántica. ¿Qué es lo que estoy trabajando? Pues incorporar, aunque inicié con núcleos cuánticos, ¿sí? Al final tuve que colapsarlos, esa era la W de mi paquete de onda, para que pudiera poner yo trayectorias. Hay que agregar electrones libres para poder describir ionización, por eso mis curvas a altas energías no funcionan, ¿sí? Una descripción multiconfiguracional, cualquier ecuación diferencial, ustedes saben, es una combinación lineal de todas las soluciones de la base, ¿sí? Entonces yo necesito agregar varias configuraciones, en química cuántica se llaman configuraciones. Obviamente lo ideal es moverme a sistemas más complicados, polímeros, estado sólido, ver qué pasa, y obviamente mejorar mis películas. Ya hay nuevos, estas películas yo las hice hace 15 años, o en mi código lo hice hace 15 años y no lo he mejorado. ¿Qué otro tipo de cosas puedo aplicar esto que no les platiqué aquí? Pues sistemas cuánticos confinados. Ahora ya tengo mis átomos, pero ahora los confino, los atrapo en otro potencial y quiero ver qué pasa. Puedo describir ondas de materia de átomos ultrafríos con aplicaciones a chips atómicos. En vez de tratar corrientes de electrones clásicas como lo hacemos en electrodinámica, las hacemos con materia ultrafría, ¿sí? Átomos inmersos en plasma, átomos endohedrales, es decir, los encierro en buckyballs o en nanotubos o en grafenos. Esas son cosas que estoy trabajando y me gustaría que, si tienen preguntas al respecto o interés, les puedo platicar más. Y finalmente no me queda más que agradecerles por la invitación, también al quien me apoyó por esto, ¿sí? Y obviamente les doy el link de mi página para que la revisen, no está actualizada, pero casi. Y ahí disponible tanto reprints de artículos para que ustedes puedan leer en más detalle esto, y inclusive becas si quieren trabajar conmigo, están cordialmente invitados. Con esto no me queda más que agradecerles su atención y cualquier pregunta, duda, donaciones o sugerencias se valen.